Tardes para todos. Lógicamente vamos a hacer un debate interno con los panelistas presentes hoy de lo que fue el discurso, los anuncios del presidente Lacalle en la jornada de ayer. Vamos a repasar primero algunos fragmentos de su discurso y después venimos a piso. ¿Les parece? Adelante, por favor. Hoy queremos anunciar otra acción más. A raíz de las pautas mencionadas, de las pautas anteriores, estamos en condiciones de proceder a una baja de impuestos. El presidente dijo que con las medidas que impulsa el gobierno se busca beneficiar a quienes no tienen el apoyo del Estado por no estar en una situación vulnerable. Una empleada doméstica que tiene que trabajar en más de un lugar, un albañil, una maestra, un policía, un sanitario. De esa es la gente que estamos hablando. Para que se hagan una idea, estos cambios en la deducción del IRPF van a beneficiar al 75% de los contribuyentes, mientras el 14%, cerca de 63.000 uruguayos, aquellos de menores ingresos, van a dejar de pagar el IRPF. Para el IAS se aumenta el mínimo no imponible de 8 a 9 BPC, es decir que la jubilación mínima a partir de la que se paga el impuesto, que era de 45.280 pesos, pasa a ser de 50.940 pesos. El presidente de la República dijo que la seguridad ciudadana ha mejorado, pero queda mucho por hacer. Aseguró que detrás de las cifras hay trabajo técnico y profesional, mejora de infraestructura, cambios en el despliegue territorial y mejores condiciones laborales para los policías. Se sigue fortaleciendo el combate al narcotráfico. El año pasado se hicieron 1.652 allanamientos y se tapiaron 64 bocas de pasta base. Debemos aceptar que el delito de homicidio ha sido el más complejo en la lucha contra la inseguridad y es el que más nos ha costado y más le tenemos que dedicar. Sin perjuicio de eso, estamos un 2,8% más bajo que el año 2019. El presidente dijo que el país necesita un sistema previsional más justo y solidario y que responda al futuro con la menor cantidad de complicaciones. Aseguró que actualmente se vive más y mejor al tiempo que hay menos nacimientos. Hoy podemos decir que el camino transcurrido es el correcto. Por supuesto que no ha estado exento de piedras y de complicaciones. Y además hoy con certidumbre le podemos decir al país todo que el camino a seguir está claro. Está claro a corto, a mediano y a largo plazo. ¿Cómo estamos? Con la ilusión intacta. Con optimismo basado en la realidad. En la realidad y en los resultados obtenidos hasta el momento. Y esos fueron algunos apenas de los tramos de lo que fue el discurso del presidente ante la Asamblea General. En un acto más de esos que gobierno tras gobierno, bueno, supone parte de la riqueza de nuestra democracia y de nuestra institucionalidad. Bien, podríamos repasar lo que ya anunció públicamente algún protagonista de la oposición, pero me gustaría antes escucharlos, alguna reflexión. Fernanda. Estaba buscando acá algún... ¿Vuelvo más tarde, querés? ¿Algún dato más? No, nada más. Seguramente después lo pueda plantear. Se ve que es el asiento que lo lleva a meterse en el celular, ¿no? No, estaba buscando un dato que quería chequear, pero ahora después lo sigo buscando. Dale. Creo que justamente desde que se empezó a anunciar la baja de impuestos y entró esto un poco al debate, creo que todos estábamos esperando a ver, justamente si bien el discurso de ayer era una rendición de cuentas de lo hecho hasta ahora, uno de los anuncios importantes que sabíamos que iba a tener que ver con el discurso era justamente este. Creo que afecta a un número Fernanda, importante. ¿estás contenta o no? Sí, claro que sí. Bien. ¿Por qué no lo estaría? Yo creo ahora... No, podrías estar como Subía, por ejemplo. No, a ver... Subía no está contento. El tema es que yo creo que es muy fácil pararse siempre en la postura de no es suficiente. Porque nunca va a ser suficiente. Y creo que el mismo que parte de esa premisa es el mismísimo presidente de la República. Lo que pasa es que por algún lado hay que empezar.
Yo no recuerdo una baja de impuestos. Es increíble que hemos llegado al punto en esta sociedad en el cual hay quienes ponen peros y quienes se quejan de una baja de impuestos. ¿No tendría que ser una noticia positiva para la sociedad toda? Bueno, el tema es si esa rebaja vos se te va a traducir en 500 pesos o en 2.000. Ahí está la diferencia bueno, también, pero y ¿no? ojalá se tradujera en cero. Creo que ahí está el Al contrario, creo entender que existe lo contrario. En cero, obviamente, la carga impositiva. Creo que el tema es un tema de actitud, pero nada, no me quiero detener en eso. Me parece que hay un número importante de personas a las que se ven beneficiadas con esto, entre las personas que pagaban IRPF y las que pagaban el IAS. Estamos hablando de casi unas 80.000 personas que van a dejar de pagar estos impuestos, más los otros beneficios que obviamente tienen en general también quienes aportaban desde este lugar, que eso ya es una cuestión más general. Pero también hay una cuestión que yo creo que no se estaba hablando mucho, y era lo que estaba chequeando ahora, que es el apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Me parece fundamental en este sentido lo que se anuncia. Y el presidente planteó algo que lo estaremos debatiendo seguramente la semana que viene o la otra, que es el tema de los deudores del banco hipotecario. No sé si prestaban atención, es algo que por lo menos he visto que no se ha comentado, pero el presidente menciona... Bueno, cómo no, Coutinho habló de no era uno de sus proyectos de ley que esperaba que salieran. También lo tiene el senador Sergio Botana, Carlos Daniel Camí, Jorge Gandini, hace mucho tiempo están trabajando en eso. Y es verdad que hace mucho tiempo hay una parte importante del sistema político muy comprometida con esto, y el presidente da una explicación de por qué aún no se había resuelto, anunciando en las próximas semanas tener una solución que yo creo que a mucha gente se le va la vida en esto, algo que es muy injusto. ¿Algo general para empezar, Alfredo? A mí me parece bárbaro la práctica de ir una vez al año el presidente al Parlamento. A rendir cuentas. A mí me parece bárbaro, ojalá se institucionalice, que todos los presidentes de aquí en más lo hagan. Me parece que está bien, es republicano, está bueno, pero me aburrió. El discurso me aburrió. Fue 1 hora 10, en el cual habla de muchas cifras y poca política. Yo esperaba un discurso mucho más político del presidente. Por ejemplo, pues salimos de la pandemia, después de 2 años, un año que estamos prácticamente sin pandemia. Le quedan los últimos años de gobierno, un poco la perspectiva de hacia dónde vamos, qué vamos a hacer. No sé. Y me parece que todo se centró en hicimos esto, hicimos lo otro. Rendir cuentas. Sí, pero rendir cuentas con tantas cifras, al final marea, la gente termina sin escuchar. ¿Sabes? Me parece que vos podés marcar determinadas cosas, lineamientos, y creo que le faltó política, salvo el final. Las últimas frases fue lo que hizo un poco de política. Pero realmente me parece que yo esperaba más, ¿tá? Porque, ¿se acuerdan cuando Vilar una vez hizo una cadena en nombre de Tabaré Vázquez? Vas a comparar... No, pero eran cifras, o el primer discurso de Tabaré Vázquez cuando fue presidente, que hizo 3 horas al presidente de Independencia, un informe con un embole de aquello. Bueno, entonces, ¿sabes lo que yo esperaba? Bueno, pero convengamos un discurso mucho más político del presidente. Bien. Realmente, esperaba otra cosa. Fue mucho mejor la entrevista que tuvo hoy con Raúl Ponce de León y Paula Marquet en la radio. Entonces, mucho mejor. Primero resolvamos si queremos este tipo de ámbito. No, porque o una pero rendición que hable, de cuentas. pero que hable políticamente. Él es un hombre político, que hable de futuro. Lo único que rescato, así que digo, ahí está el político, es seguimos con ¿cómo fue que dijo? La esperanza intacta, o con el... Ahí se puso él de... Pero nunca quiso hacer un acto como convertirlo en un Pero acto político. no es convertirlo en político, es hacer política. No es política otra partidaria, vez es ser política otra vez con la semántica. institucional, querido. No Otra vez con es la semántica. problema partidario. Hacer política, ¿sabés lo que es? Un acto político, lo que hizo Vázquez en la antelanera. Eso fue un acto político. No la rendición de cuentas. Pero nosotros no queremos eso. Como siempre. Tiene que ser institucional. Tenés que defender al gobierno. Vos no defiendes. Pero yo no tengo que defender a nadie porque el gobierno se defiende solo. Está grande el gobierno para defenderse. Poco. Y para mí lo que faltó, sinceramente, que para mí lo tenía que haber marcado, es decir, señores, la corrupción, este gobierno la combate, sea donde sea, que caiga quien caiga, y no tengo más nada para decir, esperamos que actúe la justicia. Esa frase me faltó. Porque sí, por ejemplo, habló del combate al narcotráfico. Sí, por ejemplo, habló del combate al narcotráfico, o sea que habría podido entrar esto otro. Aparte, vamos a entendernos, hay un tema los cascotes
Pero las piedras eran, escuchame, era un viaje de arena gruesa lo que tuvo, no cascote. Tenía que haber marcado la cancha, sin nombrar, sin entrar en cuestiones chiquitas, pero marcar el tema, eso yo lo esperaba, ¿viste? Lo primero que realmente me pregunto es, no hay mucho consenso en cuanto a qué se espera de un presidente en rendición de cuentas, porque uno lee mensajes de los que ya han llegado a la página del programa, gracias siempre por estar del otro lado, escuchás en la calle, escuchás hoy en las radios de distintos... Y claro, y como un Alfredo acá pide algo que no recibió, otro que dice, no, ¿qué te va a dar esto si en realidad es una rendición de cuentas? No terminamos de poner de acuerdo. ¿Tendría que haber mencionado a Astesiano? Faltaba más. No necesariamente. Yo creo que no, yo no lo he mencionado suficiente. Pero tenía que haber planteado el tema de que la corrupción no se tranza. Bien. Chao. Tenía que haber marcado eso, me parece. Vero, ¿faltó política en su discurso o no la esperabas? Yo creo que el año pasado discutimos algo parecido contigo, Alfredo, y vos estabas diciendo más o menos lo mismo. Eso es bueno. Eso es bueno. Los discursos se repiten. El público se renueva, ¿verdad? No, estoy marcando una coherencia, el compañero Alfredo. Sí, hablando de aburrimiento, él se aburre de escuchar al presidente. El aburrimiento se mantiene, habrá que ver. Bueno, pero me parece que también hay que poner esto en su contexto. Es un ámbito que si bien no es obligatorio, el presidente ha elegido, pero es un ámbito muy solemne, ¿no? Es el Parlamento Nacional, no es un acto político arriba de un escenario. De todas maneras, me parece que no, a mí por lo menos, no es un discurso que me haya generado sorpresa. Me parece que cumple una función importante. Todos nosotros manejamos la información que el presidente de la República más o menos dijo ayer, pero no la manejamos toda junta haciendo un balance de 3 años de gobierno. Aún para criticarla o para respaldarla, no importa. Digo, todo eso junto creo que da la dimensión de una gestión. Y este es un presidente que pone el foco en la gestión, ¿no? Es muy ejecutivo y siempre se lo ve allí. Después podemos discutir si esos logros que él maneja allí en el discurso son significativos, si cambian realmente la vida de la gente. Eso lo podemos discutir. Me parece que de todas maneras, tal vez a este discurso que hace un repaso importante de lo actuado, le faltó algo así como, bueno, ¿qué nos espera? Yo creo que allí lo que aparece son 2 grandes temas que sin duda son importantes para el gobierno, que tienen que ver con la educación, la reforma de la educación y la reforma de la seguridad social, pero no sé si esos 2 temas son hoy los temas que tienen a la población más preocupada respecto a, bueno, nos comprometemos a que en estos 730 días de gobierno vamos a revertir esto. Me parece que son 2 temas importantes, pero no sé realmente si en el día a día le cambian la vida a quienes estaban del otro lado escuchando ese discurso. Me parece que lo último que dijo, por ejemplo, fue lo más sentido, lo más significativo desde el punto de vista de, mirá que esto que hicimos para nosotros es importante, pero no nos rendimos, ¿no? Mientras exista esta injusticia, esta otra injusticia, tal vez en eso sí coincido con Alfredo, un poquito más de eso, matizando los números que creo que son importantes, que está bueno que estén sobre la mesa y todos reunidos en este contexto. Hoy se decía que, por ejemplo, faltó también hablar de un poco de los actores de la coalición, ¿no? Es como muy centrado en el presidente, pero esa también es su manera de gestionar. Hoy está reunido con la coalición, o sea, se reunió esta mañana con la coalición luego de hacer los anuncios. Entonces, en ese sentido, es un presidente que es coherente con lo que él propone. No pidas que este presidente junte a la coalición antes y le diga, muchachos, miren que es esto lo que voy a decir. No, primero vamos nosotros y después vamos a hablar con ustedes. Entonces, es coherente respecto a la impronta de este gobierno. Una impronta muy presidencialista que ya se ha analizado. Que ya se ha analizado. Y lo que dijo, por ejemplo, bueno, en el tema de la seguridad, en el tema de la economía, no causó sorpresas. Tal vez yo esperaba algún otro anuncio. Porque me parece que el anuncio tributario estaba dentro de lo que todos esperábamos. Nadie pensaba que el déficit fiscal, que se iba a dedicar mucho más que medio punto del PBI a una medida de este tipo. Digo, me parece que todos entendíamos que iba a ser un monto más o menos dentro de lo que está. Digo, no causó demasiada sorpresa la medida porque, entre otras cosas, el propio presidente la había anunciado. Lo del banco hipotecario es importante, pero es para un reducido número de personas. Tal vez faltó algún anuncio más que entusiasme. Algo podría entusiasmar. ¿Podemos recordar alguna rendición de cuentas entusiasmante?
Y bueno, por ejemplo, por ejemplo, cuando habló de las obras hace un año, de la inversión en obras, yo creo que generaba una expectativa. Cuando se habló del asentamiento, del plan de asentamientos, eso generaba una expectativa. Ahora, en materia de expectativa, el laboratorio de Microsoft, la reforma de la educación, la reforma de la previsión social, que es muy a largo plazo, la reforma de la educación habrá que ver qué resultados tiene. A mí, por lo menos, me faltó algo que me entusiasme. ¿A vos te entusiasmó algo? A mí, yo lo divido en tres capítulos. A ver. Lo que se hizo para matar el relato, con datos, lo que se hizo para matar el relato, ¿no? Que se viene diciendo. Por ejemplo, se compró 50% más de medicamentos que en el año 2019, cuando se habla por allí de que faltan medicamentos en ACE, quizás falten, pero por supuesto que faltan muchos menos de los que faltaban antes. Se hizo una inversión pública que todos la vemos, si andamos por el Uruguay, en la vuelta, que es histórica. Nunca en la historia se había invertido tanto como invirtió el Ministerio de Transporte. Dato, no relato, se ve, no es lo que uno escucha, se ve. Se amplió la banda ancha para las escuelas a un 93%, cuando en el 2019 creo que no llegaba ni a un 40%. Dato, no relato, se ve. Habló algo de la luz, de todas las catástrofes que iba a traer, que no trajo ninguna. Y en fin, lo que trató, ese sería el primer concepto, o sea, dato, no relato. En segundo lugar, la rebaja tributaria, claramente, que en la historia de este país nos ha dado. Le gusta a quien le guste y le pese a quien le pese. En la historia de este país, yo no tengo conocimiento que algún gobierno haya rebajado 5 pesos un tributo. 5 pesos igual, aunque sea poco. No tengo conocimiento. Este lo hizo y cumplió con su palabra. Pero tampoco es tampoco. Estamos hablando de 63.000 uruguayos que dejan de pagar IRPF. Vos haces así y te aburrís. Pero yo, para que tengas un número concreto, Alfredo, entre los que ganan, para que sepa, más o menos, entre 50 y 70.000 pesos van a pagar 2.500 pesos menos de IRPF. Es clarito. A mí me sirve. Capaz que a vos no. O a alguien no le sirve, pero a mí me sirve. Yo veo 2.500 pesos en el piso y los levanto, no los dejo. Se bajó el IAS. Por lo cual hay... Fundamental. No, pero hay 20.000 jubilados que van a tener un alivio, porque por allí se habla de aumento de las jubilaciones. Está bien, no se aumentan las jubilaciones, pero en realidad se baja lo que te descuentan, o sea, ponelo como te guste, dibujalo. Este gobierno bajó los impuestos. Y después lo que va a venir, que por el momento es una expectativa, habrá que ver si se cumple o no, pero cómo lo ve. Y lo más importante que yo descarto acá es, destaco. Es yo descarto todo. El contexto que se da esto. Porque no tenemos que olvidarnos de que venimos de 2 años de pandemia, una guerra de 1 año en Ucrania y la peor sequía en 50 años que tiene este país hoy, Y en ese contexto igual se pueden rebajar los impuestos. Bueno, pará, porque el costo final de la sequía todavía no lo viste. Todavía no lo vimos. No, eso va a incidir sin duda en los números. No sé mañana. Si va a incidir o va a dejar de incidir. A ver, el IRPF se va a dejar de pagar. Después veremos qué sucede con la sequía. Pero en este contexto, esto ya está aprobado. Y esto yo no lo había visto nunca. Entonces, ¿te podrá gustar más? ¿Te podrá gustar menos? ¿Podrá ser insuficiente? Sí. Pero quizás sea el único gobierno que ha bajado los impuestos. Sí, quizás. Ya se bajaron, ya la pasada no voy a decir otra vez lo mismo. No, vos capaz que te confundís. Lo que vos te referís es la reforma tributaria. Los que discuten esto... Y se derogaron 14 impuestos, papá. Los que discuten esto son los de la reforma tributaria de 2007 y 2017. Justo yo escuchaba hoy a Hernán Bonilla hacer referencia, le estaban preguntando en la 690, se estaba preguntando... Ya discutimos con Hernán acá. Sí, pero no le preguntamos justamente esto y estaba interesante porque... A ver, es verdad que en el 2007, cuando se hace la reforma, aparece el IRPF, pero en realidad ahí hay una rebaja de impuestos. Lo que ocurrió después fue que a lo largo de 15 años se terminó traduciendo en mayor presión fiscal que ahora. ¿Ah? Pero ojo, porque para analizar si estas dos cosas aisladas, IRPF y IAS, estas reducciones, son contundentes o no, hay que buscarle otros contextos y otros asuntos, hay que hacer una mirada bastante más macro. De la misma manera que antes de criticar y pensar en toda la gente que quedó sin ninguna ventaja con estos anuncios, también hay que recordar que el gobierno viene invirtiendo de distintas maneras a distintos sectores. Están todas las transferencias que son más altas que otra oportunidad. No, lo que digo es que para hablar a favor o en contra, discutamos que se baja hablar a favor o en contra supone tener una mirada mucho más macro, no quedarnos solo con el anuncio, ¿no? Yo la verdad...
Escucho cada opinión por ahí que me tiene azorado. Que discutan esto es increíble. Yo quiero pagar 36% IRPF. A mí me encantaría pagar 36% IRPF, pero para eso tengo que ganar 650.000 pesos por mes. Pero todos los uruguayos tienen eso, Alfredo. A mí el IRPF, pagar IRPF no me molesta. Lo que, vamos a entendernos, ¿Qué te molesta? hay 70% de la población que labura que no paga IRPF. Lo que se hizo es para el sector que paga, que paga IRPF, que es el 30% de los laburantes. Sí. Y son los de más bajos. ¿Y eso está mal? Perdóname, no está mal, está pero mal? yo creo, si usamos vale, 150 Alfredo, millones de dólares, como si que usamos tiene 150 un sueldo millones de de- dólares, perdón, ¿Sabés lo que si gana? usamos ¿Sabés lo que 150 estamos millones de dólares en esto, en realidad yo lo hubiera volcado en otra cosa, a un sector Bueno, Pero que que está mucho más... es lo que te estoy sí. planteando. ¿El gobierno no ha hecho ¿En qué? transferencias No. a los sectores más vulnerables? Sí, pero hay un sector entre los vulnerables que reciben asistencia social y los que ganan 30.000 mangos que no reciben asistencia social, está entre 30 y 40.000 pesos, que nadie vive con 30 y 40.000 pesos por mes, ¿tá? Y esos no reciben nada y no pagan IRPF. Esa gente podría... Bien. Y lo que te digo es lo siguiente... Pará, pero quiero saber qué te dicen sobre eso. Que Manini te corra por izquierda diciendo... Pará, que Manini te corra vamos por después. izquierda. Manini vamos después. Lo que acaba de decir Alfredo, ese segmento Ese que es- no es beneficiario, digamos, de Es un transferencias poquito más estatales arriba, ¿no? y que Es tampoco más paga arriba, IRPF. es bastante ¿Qué más pasa? Un poco más arriba. Y ese es el relato de la oposición. Y ¿Qué está relato? bien. ¿Es un relato o es un Los dato? El relato de la Define, oposición. papá. Porque eso ya está. Define los Pero datos del no. Instituto de Estadística, ¿Sabes cuál es el que problema? yo creo los ditos del ¿Sabes cuál día. es el problema? El tema es que cuando hay un beneficio para un sector de la población hay que reconocerlo. Porque la población en su conjunto tiene 1000 problemas. Claro. Y lo va a seguir teniendo ¿Sabes lo porque que? este es el Uruguay, señores. Hola, ¿Sabes lo no que? somos Suiza. ¿Sabes lo Pero que? cuando vos te No, bajan no. algo, no puedes decir, no, pero a esta gente no la pudimos atender. Es que capaz que no hay para todos o no es el momento de... El tema es a quién priorizamos. Claro, justamente. pero ¿Sabes es un qué? tema- Yo creo en la sensibilidad del presidente de la República. Creo que económicamente parece, le erró. no Le parece, erró, no porque parece. Si él habla, si ayer decía, señores, bien, habíamos siempre es prometido rebaja insuficiente. RPF y rebaja del IAS. 150 millones de dólares. ¿Saben lo que? En lugar de hacerlo para estos sectores, vamos a usar ese dinero para, por ejemplo, aumentar el plan Avanzar, que va a tener 400 millones de dólares, le damos 150 millones de dólares más. Él habló de esos asentamientos de ayer. Alfredo. ¿tá? Yo creo que la mayoría de la ciudadanía uruguaya ha dicho, bien, no me bajen 2.500 pesos por mes, usen ese dinero para otra gente. Sin lugar a duda, Pero el ¿viste? razonamiento tuyo... Hay un elemento que yo creo que tú no estás considerando, que Varios. creo que tiene un impacto. Tú creo que lo ves desde un lugar 100% político y adjudicás a una connotación electoral también, en Algo tu de eso análisis. Bueno, yo creo que tú no estás viendo también el efecto que se busca en dinamizar la economía y cómo eso... ¿En serio pensás, bajo el argumento tú que con la renuncia para el bolsillo de la persona que va a significar, por ejemplo, para los que van a dejar de pagar IRPF, que con eso, ¿qué se va a hacer? Eso no va a estar volcado al mercado Fer, ¿y interno, eso no no va a se estar haría- volcado no sería de la misma en el manera uso si de fueran- servicios, bueno, ¿y eso no dinamiza a la economía ¿Y? toda? ¿Pero y por qué te se le das a parece eso si no se le das a los que tienen un poco menos? Pero ¿te parece que está concentrado en un sector de la sociedad cuando en realidad es la clase media quien va a dinamizar en ese sentido y contribuye en ese lado? No digo que sea magnífico. Lo que digo es que no se está pensando solo en una caja mirando un lugar puntual, Pero, sino que se está buscando un efecto Fernanda, que es más, el presidente Fernanda, lo dice aparte expresamente. existen Fernanda, Tú le estás si tú le poniendo una das- connotación. Fernanda, si tú le das ese dinero a gente que gana menos, también no se va a ir a Miami, como dijo él, ¿eh? Esa gente también lo va a volcar y eso va a dinamizar la economía. O sea, el tema es qué sectores priorizás. ¿Cómo ¿Qué sectores lo priorizás? propusieron y lo implementaron en los últimos 15 años? sinceramente, Bueno, vos sabés que el yo salario no puedo- real subió no puedo- bastante. Esperen. Vamos a hacer la primera pausa. Pero no te me alteres, pará. No puedo Vamos a hacer acreditar la lo que primera escucho. pausa y ya venimos. Y vos no los busques. Se está planteando Ya venimos, Fer, no nos vamos a ningún lado, ya venimos.